Gracias, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este conversatorio eh, en el cual bueno, en realidad los panelistas van a tener la oportunidad de realizar comentarios a- al libro de Julieta Róstica, Racismo y Genocidio en Guatemala, una mirada de larga duración. Eh, por cuestiones de tiempo, siempre el enemigo principal de estas actividades eh, cada una cada una de los panelistas y el panelista que nos acompaña tendrán 10 minutos para hacer sus respectivos comentarios. Pero antes, por supuesto, escucharemos a la a la autora del libro, eh, a quien desde ya, desde los Centros Claxo de la región 2, le damos un fuerte abrazo y felicitación por tan importante documento. Un documento que por sí mismo tiene un valor eh, en varios niveles. Particularmente al leerlo, lo considero ya como un texto fundamental para mis estudiantes en la universidad. La precisión histórica con la que Julieta trabajó y la exposición de estos procesos, estas problemáticas como es el racismo y el genocidio, está desarrollado de una manera muy impresionante. Sin más, dejo con ustedes a Julieta. Ay, bueno, muchas gracias, Manuel. Me está volviendo lentamente la voz. Antes que nada, quiero agradecer a las instituciones que ayudaron a publicar en realidad una tesis, es una tesis de doctorado del año 2010. La publicó Claxo en acceso libre y abierto, así que para mí es una inmensa alegría con el apoyo de varias instituciones que son centros miembros de Claxo, el Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, del que formo parte, y después apoyaron tres instituciones guatemaltecas. Avanzo, Clara, muchísimas gracias. Flaxo Guatemala, bueno, que acá tenemos como representante a la Silvia, y el Instituto de Políticas y Sociales de la USAC. Y sobre todo gracias, Manuel, también por haber hecho los primeros contactos y relaciones y vínculos. Y gracias, Pablo Bomaro, por haber apoyado también la publicación de esto. Recuerdo los primeros correos que mandamos, fue medio arriesgado mi correo, mi primer correo. eh, y bueno, también quiero agradecer y especialmente a Marta Casaus, a quien pertenece la casa en la que estamos en este momento. Ella ha sido un faro en mi trabajo académico, particularmente en toda la producción existente sobre racismo y sobre todo por el concepto de racismo que atraviesa todo el libro. En Argentina era un concepto que lo pensaba la antropología. Los trabajos de Marta a mí me ayudaron muchísimo a relocalizar el problema en el campo de la sociología histórica. Bueno, estoy muy emocionada. Desde 2018, la verdad que no venía a Guatemala. En ese momento no me habían dejado salir del hotel porque había estado, bueno, declarando en el peritaje el caso Molina Thyssen. Y bueno, y ahora estoy acá presentando este texto que está siendo publicado en un contexto bastante particular, ¿no? Por el tema de los juicios y bueno, porque es un contexto particular de Guatemala, ¿no? Yo vine a Guatemala en 1999, en 2000, fueron mis primeras visitas al país. En ese momento me desvelaban los movimientos indígenas y particularmente el tema de racismo y yo me preguntaba por qué no se discutía esto en Argentina, ¿no? ¿Por qué desconocíamos tanto la historia centroamericana? Lo hemos estado hablando en los pasillos en este coloquio. Y cómo podíamos seguir siendo tan autorreferenciales en Argentina, ignorar la matanza y la desaparición de cientos de miles de personas en la década del 80, ¿no? Que estas son
charlas que hemos tenido particularmente con Marta, ¿no? La experiencia en España, en la maestría que dirigía Marta, fue muy importante. Además coincidió con el juicio, ¿no? El caso de genocidio estaba en la Audiencia Nacional de España, y era importante formular preguntas de investigación que puedan generar investigación aplicada y transferencia. Yo la verdad que aprendí muchísimo de eso. En 2008 volví a la Argentina y ahí fundamos, digamos, el grupo de estudios sobre Centroamérica, y creo que todas las investigaciones subsiguientes tuvieron esa misión, ¿no? Tratar de aportar algo a los procesos de memoria, de verdad y de justicia. Y en ese momento continué con la investigación, el desarrollo de la tesis. Yo creo que en este libro y en esa tesis es interesante, tal vez un primer capítulo que siempre pensé no publicar. Bueno, Laura acá está de testigo, después al final lo publicamos, en el que hay como una especie de estado de la cuestión sobre la producción académica en torno a la violencia, ¿no? Yo lo que quería un poco reconstruir es cuáles habían sido las explicaciones que se dieron sobre la violencia y cómo en esa cronología se va llegando al concepto de genocidio. Eh, una información que la verdad que se me solía consultar, ¿no? Porque había tesistas o gente que se me acercaba en Argentina y me decía, bueno, quiero empezar a investigar Guatemala, ¿por dónde empiezo? ¿No? Así que creo que al final el estado de la cuestión, con sus dificultades, fue construido desde Argentina, ¿no? Yo creo que tiene sus ausencias, pero creo que de todos modos es útil. Que esté en acceso abierto el libro, creo que puede acercar ese listado de autores, de libros, de debates guatemaltecos, pero también de otras latitudes, a quienes les interesa revisar la historia del país. Sin duda ha quedado desbalanceado, hay ahí una especie de criterio cronológico. Creo que falta, ¿no?, la reconstrucción de los debates que se dieron, que se fueron dando por los mismos protagonistas y las experiencias, porque seguramente esa cronología de las ediciones no responde a lo que en realidad fueron los debates que se iban dando en Guatemala. En el libro hay una interpretación teórica, pero también histórica, sobre la relación entre racismo y genocidio. Hay un intento de integración de los trabajos existentes sobre racismo de diferentes etapas históricas, y un trabajo con fuentes originales de las etapas que veía que tal vez faltaban reconstruir. Em, y yo lo que creo que la ausencia más grande que había era una interpretación conosureña, ¿no? Del proceso histórico que se había vivido en Guatemala, en todo ese raconto de investigaciones, de libros editados. A mí me llamaba profundamente la atención de que los propios latinoamericanos no nos hayamos pensado a sí mismos. Así que la idea del libro es que partir un poco de la comparación y utilizar tal vez las herramientas teóricas y conceptuales que utilizamos en el Cono Sur para pensar las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas y los procesos represivos, ¿no? Y tratar de pensarlos. En el caso de Guatemala, a mí me parece que a partir de ese patrón común podemos establecer similitudes y diferencias, y de este modo hacer interpretaciones que tal vez no son originales, pero que de repente pueden afirmar hipótesis que ya se vienen sosteniendo, ¿no? Fue un gran desafío. Desde Argentina pensar Guatemala, a mí digamos, cómo sería recibido me preocupaba. Em, También pasó mucho tiempo y no lo publicaba porque me atravesaban emociones. En primer lugar, la vergüenza. Yo decía, ¿cómo qué autoridad tengo yo para escribir algo sobre Guatemala? Y miedo, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas que no sé todavía si pude superarlas, pero creo que de todos modos, bueno, hay vacíos, hay equivocaciones, hay errores, pero creo que de todos modos valió la pena hacerlo. Creo que puede servir por lo menos para otros argentinos o también chilenos, uruguayos,
pensar otros países de la región latinoamericana y procesos tan complejos y tan complicados como los que se vivieron aquí en América Central y particularmente en Guatemala. Así que bueno, yo no quiero decir nada más, no quería meterme en la profundidad del libro, nada, solo una invitación a leerlo y bueno, a destruirlo o a no, no importa, está escrito. Así que bueno, le quiero pasar la palabra entonces a Manuel, que él tiene su... Ok, gracias. Bien, para comenzar con este conversatorio, le doy la palabra a Marta Casaus. Eh, le- la estrategia es 10 minutos por cada uno de a los tres. Ok, con gusto. Y les agradeceré a cada una de ellas y a Santiago que por favor se presente. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo me presento como mujer mestiza ladina, guatemalteco-española, centroamericanista, que lleva acompañando las luchas de los pueblos indígenas, en menor medida de las mujeres, y que lleva intentando durante estos 40 años de plantear un espacio de diálogo y sociabilidad como este. Me hubiera gustado presentarme como directora de la fundación y como vicepresidenta de la fundación, pero como nadie me invitó a que diera la bienvenida o la clausura al evento, pues no me puedo presentar como lo que no he sido invitada. No puedo desaprovecharlo. Bien, entonces desde esa óptica quiero comentar como profesora y como exalumna y como amiga a Julieta Rostica, porque siempre en el máster que tuvimos, que pasaron como 5 o 6 generaciones, las alumnas más brillantes que tuve, una de las más brillantes, fue Julieta Rostica. Fue brillante por todo, por su capacidad de análisis, por su motivación, por su interés, por su pasión, por su rigurosidad o, digamos, y su objetividad a la hora del análisis y por su afán de saber, conocer y comprender para una argentina un tema tan complejo, tan difícil, tan disímil como Centroamérica y especialmente como Guatemala. Y para colmo, obviamente nos unió el hecho de que ambas trabajábamos el tema de racismo y genocidio. Quiero agradecer su enorme, digamos, generosidad de haberme ayudado con un aspecto en alguno en dos de mis peritajes, un aspecto que yo desconocía y que es muy difícil, como es el tema de la contrainsurgencia y de la ideología militar, que fueron claves también a la hora de elaborar mi peritaje, en el cual ella tuvo mucho que ver. Bien, me han pedido que responda unas preguntas que no voy a responder porque evidentemente me parecen baladís si el racismo sigue siendo importante y si debemos, y si está de moda o ya está en desuso, porque con todo lo que estamos pasando en Guatemala me parecería ridículo y creo que Lucía, que está aquí, estamos viviendo momentos muy terribles en los juicios de Creón Paz y en el último juicio que ha habido, que lo han cerrado, creo que no tiene objeto. Voy a centrarme en dos puntos importantes a mi juicio y que yo creo que deben de ser resaltados. En primer lugar, la enorme contribución ya no solo al tema de racismo y genocidio, que es brillante, yo creo que es uno de los, va a ser un libro emblemático, sino la reconstrucción que ella hace de la historia intelectual del pensamiento de izquierda de Guatemala, sobre todo centrado en la lectura de la revista Alero y planteando de forma magistral el debate entre Severo Martínez y Carlos Guzmán Buchler. Y puntualizando de una forma extraordinaria cuáles son los dos polos opuestos de un debate académico e intelectual que a mi juicio en el día de hoy ya está trasnochado, pero parece que no lo estuviera, porque siguen habiendo ahí elementos que no nos permiten avanzar en este tema. Sin duda, yo creo que lo que es más importante es cómo ella va generando un hilo conductor en el tema del racismo
como eje central del sistema no solo de dominación en términos coloniales o de Memí, sino en el tema de la explotación de la pobreza y su vinculación con el genocidio. También me interesó mucho y nos ayudó mucho en los juicios, y esto lo sabe Lucía, el tema del indio irredento, irredimible, ¿no? El indio que no puede ser, digamos, regenerado, ¿eh? Y cómo va rastreando este tema, porque va a tener mucho que ver precisamente en ese elemento del racismo histórico estructural. Pero más me interesó, y quiero hacerle una propuesta aquí sobre la marcha, el análisis pormenorizado, que nadie se ha atrevido a hacer, de dos libros de Rodrigo Asturias sobre racismo 1 y racismo 2. Dos libros que están sin publicar, que deben ser publicados y que su hijo realmente siempre plantea que debe ser publicado. Y ni siquiera yo, Julieta, me he atrevido a hacer un buen prólogo sobre ese tema. Y sin embargo, yo te pediría que después de leer tu excelente interpretación del racismo 1 y 2, me sentiría muy orgullosa y muy satisfecha que tú hicieras ese prólogo de dos libros que son desconocidos y que son enormemente importantes. Decir solo de pasada que yo me siento heredera de este pensamiento y con muchísimo orgullo ser heredera de Guzmán Bockler, ser heredera de racismo, digamos, racismo 1 y 2, y que eso es lo que me permitió avanzar en el tema del linaje y racismo, y pero sobre todo en el tema del diagnóstico del racismo, que pudimos hacer una política pública. Hay otros muchos intelectuales mayas que han tratado sobre racismo y genocidio que lamentablemente no he visto por esta casa, y que suelen venir con mucha asiduidad y que tratan el tema de la misma manera, del colonialismo, de la decolonialidad, de la colonialidad del poder, como son Rigoberto Quemé, Irma Alicia Velázquez, Nimatú, Gladys Zul, Aura Cumes, Vicky Tubín, Edgar Esquit, Carlos Freddy, que sí que lo he visto, y que han avanzado enormemente en ese conocimiento entre racismo y genocidio. Otro aporte que no me voy a centrar es en el de los, digamos, el militarismo. Voy bien. En el de la ideología militar, porque me parece que es uno de los aportes, junto con el de Schremer, de los más brillantes, y junto con el de Manolo Vela. Y yo diría que un libro imprescindible es el de Sofía Duyos sobre el plan Sofía, ¿no? Pero sin embargo me quiero sí, abordar el tema de la violencia, del racismo y el genocidio, y los libros que plantea Julieta, como la lectura de Alberto Torres Rivas o de Manuel Vela, que a mí me parece que ahí sí hay un problema que tal vez esté descontextualizado, probablemente porque ella no conoció los entresijos, porque es muy joven, en los que todos vivimos los debates sobre genocidio y racismo, por ejemplo, con Edelberto Torres Rivas. Edelberto Torres Rivas nunca aceptó que Guatemala fuera un país racista, tanto que no aceptó que no quiso prologar mi libro, porque le pareció que no existía el racismo, por ejemplo. Entonces, decir que contribuyó en algo en esto me parece grave. Nunca entendió realmente el genocidio, tanto que no lo entendió que lo negó. Y tuvimos muchísimos problemas en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, porque de no ser por él, se hubiera dicho que en Guatemala existía genocidio, y él se negó a aceptar el hecho del genocidio. Tal vez eso es la experiencia de vida de todos los que vivimos un debate realmente que a mí me llevó a romper una amistad de 20 años con Edelberto. Pero solo quiero, digamos, a notar un elemento, vamos, una de las múltiples, digamos, artículos de Edelberto, que me parece muy sintomático. Dice textualmente: en la experiencia de Guatemala no hubo genocidio estricto sensu. En el caso de Guatemala habrá que determinar si el Estado fue responsable de dichos crímenes o fue parte planificada de la contrainsurgencia. ¿Fue el Estado o fueron seres humanos mal socializados en las prácticas humanitarias de la guerra, lo que dio rienda a suelta crueldad? En Guatemala no existe racismo ni condujo a las matanzas sistemáticas. En Alemania tampoco, claro. No hay culpas colectivas, solo individuos que las cometen y que responden a sus conductas. En fin,
No quiero, digamos, meter cizaña ni comentar, pero sí que me parece que sí que es grave que autores, también como Manuela Vela, que niega el racismo porque en las tres R's no habían indígenas, me parece que es un tema que hay que tratarlo y que tiene un trasfondo histórico, absolutamente, y que tiene que ver con el debate entre Guzmán Bocler y Severo Martínez, aunque parezca mentira, que sigue vigente y que lamentablemente en este Congreso de Claxo se ha visto muy claro. Pero yo quiero realmente alabar y realmente felicitar y me siento muy orgullosa de la parte que me tocó colaborar o, digamos, debatir con Julieta este extraordinario y bien fundamentado libro, no solo por su posicionamiento intelectual, sino por su valentía y compromiso. Porque si algo hicimos en las maestrías, tanto de Guatemala, de Shela, como en las maestrías de España, es formar intelectuales comprometidos con su realidad. Es decir, no en su torre de cristal, no en la universidad, no los intelectuales académicos, sino con valientes y comprometidos y con aquellos que luchamos, como dice ella en su maravilloso prólogo, perdón, en su dedicatoria, aquellos que luchamos por la memoria, la verdad y la justicia. Y en Guatemala y en nuestra América. Gracias, Julieta, por este regalo. Gracias, Marta. Le doy la palabra a continuación a Lucía Shiloh. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Muchas felicitaciones por este libro que pues le entregas a la comunidad académica, pero también a la sociedad guatemalteca y de Latinoamérica para seguir conociendo pues la historia de Guatemala desde muchas veces desde puntos de vista que a veces no se discuten. Al final voy a contar una anécdota muy personal en relación a cuando estaba leyendo el libro en su versión digital, pero muchas gracias. Seguramente va a ser un aporte valioso para la memoria histórica del país, como ya lo dije. Bueno, nos habían dicho también que más o menos contáramos qué hacemos antes de entrar en materia. Pues yo soy Maya Quiché, originaria de Chichicastenango. Soy abogada desde hace 18 años y desde el primer día he estado acompañando pues casos relacionados con violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas, principalmente también de mujeres. He tenido la oportunidad de defender a personas criminalizadas por la defensa del territorio desde que se implementó la mina Marlin en San Marcos, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de apoyar y litigar casos relacionados con el conflicto armado interno. Justamente hace 10 años estábamos empezando el juicio de la quema de la Embajada de España. Yo tuve la oportunidad de representar a uno de los hijos de las víctimas que falleció en ese lugar, o más bien fue asesinado por parte del Estado en 1980, el 31 de enero. También he podido acompañar graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres, la violencia sexual cometida en contra de ellas, en el caso particular de las mujeres achí de Rabinal, que también aprovecho para comentarles que vamos a tener un segundo juicio que inicia el 28 de enero del otro año. Justamente porque hemos tenido que enfrentar bastantes obstáculos para el acceso a la justicia en la masacre de Rancho Bejuco el año pasado, en donde el 80% de las víctimas fueron niños y niñas, ¿verdad? Bebés en ese caso. Y pues eso es lo que he hecho en estos 18 años y lamentablemente pues en la búsqueda de la justicia en Guatemala en la actualidad, como lo decía Marta, sigue siendo un reto. Nos seguimos enfrentando a diferentes obstáculos. Yo me recuerdo que cuando inicié a acompañar estos procesos, este, para mí fue
un choque ver que según yo las cosas funcionaban si uno aplicaba la ley como a mí me habían enseñado. Y para mí, de verdad, no me imaginaba los intereses que ve uno en el sistema de justicia, intereses económicos, políticos y el racismo, que se manifiesta de diferentes formas cuando se busca justicia, tanto para las víctimas en sí mismas, pero también para las personas que acompañamos, ¿verdad? Y a pesar de que en Guatemala, como ya se mencionó, hemos avanzado, se ha juzgado ya un caso de genocidio, se ha comprobado con argumentos, con medios de prueba contundentes que sí hubo genocidio en Guatemala, que hubo violencia sexual, que hubo desapariciones forzadas. Siempre cuando iniciamos un nuevo caso tenemos que partir prácticamente de cero. Tenemos hasta que demostrar que en Guatemala hubo un conflicto armado interno, ¿verdad? Tenemos que luchar con estereotipos y prejuicios en los medios de comunicación hacia las víctimas, hacia los abogados y abogadas que siempre nos dicen que tenemos un interés económico u otro tipo de interés. Por ejemplo, en el caso de la embajada, yo recuerdo que sufrí bastantes ataques y yo decía, pues yo ni siquiera había nacido en esa época, ¿verdad? Imagínense decir, no había nacido, me gradué de abogada y hasta ahora se está juzgando este caso, ¿verdad? Pues es increíble la impunidad del país y aún así se mantienen estas situaciones complicadas, ¿verdad? Y justamente lo que decía Marta, lo vemos nuevamente con unas resoluciones que hemos tenido hace pocas semanas. El caso de Creon Paz, por ejemplo, es totalmente grave. No sé si todos y todas saben lo que ocurrió, pero este caso está vinculado con el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica. Se encontraron más de 500 osamentas. Se ha hecho una investigación exhaustiva. Ha participado la Fundación de Antropología Forense, las víctimas. Hay diferentes organizaciones querellantes adhesivas. Y con una decisión se borra todo ese trabajo, no solo más de 40 años de búsqueda de justicia, sino que el proceso en sí mismo, con la consecuencia que también se persigue a los operadores de justicia que en algún momento tuvieron a su cargo la investigación de este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos que cuando hay algunos operadores que avanzan, lo que sufren también es una represión, ¿verdad? Estábamos comentando con un grupo de colegas que pareciera que teníamos mejores cortes y hace poco decíamos que queríamos mejores cortes y ahora que hubo un cambio, estamos viendo una regresión total, ilegal, arbitraria. Y lo que ocurrió también la semana pasada con el juicio de genocidio. Estábamos prácticamente ya a las puertas de que se dictara una sentencia, independientemente si esta sentencia era condenatoria, era absolutoria, las víctimas se merecían una sentencia por toda esa lucha que habían buscado. Y miramos también cómo el Estado con sus diferentes instituciones, sigue siendo también un operador para que los militares no sean juzgados, porque en este caso el Instituto de la Defensa Pública Penal incurrió en litigio malicioso cuando la defensa, los abogados y abogadas de la defensa pública penal finalmente también todos los guatemaltecos le pagamos su salario y se creó para garantizar el derecho de defensa y no para abusar de ese derecho de defensa, ¿verdad? Y sobre todo también el cuestionamiento de que estén representando a un militar que podría tener recursos. Otra situación también que eh, supimos de que después de que los militares del caso Creón Paz salieron, fueron condecorados, ¿verdad? Incluso en esta administración, al final es el Ministerio de la Defensa el que hizo estas condecoraciones, ¿verdad? Entonces es muy lamentable de que no ni políticamente ni jurídicamente avancemos con el tema de juzgar estas graves violaciones a los derechos humanos. Y a mí realmente me coloca a veces estos casos en una situación de impotencia y también es bastante doloroso, porque cuando hemos tenido el acercamiento directo con las víctimas, muchas veces lo que buscan es únicamente
que sean escuchadas, ¿verdad? En el caso de mujeres allí, yo me recuerdo que el 21 de junio del 2019 se dictó una resolución para determinar si las personas que posiblemente habían sido responsables de los casos de violencia sexual iban a enfrentar un juicio o no. La juez que conocía el caso dictó, pues cerró el proceso, ¿verdad? En términos técnicos, digamos, un sobreseimiento, porque para ella no habían pruebas y una clausura provisional, porque pidió más pruebas para determinar si estas personas tendrían que enfrentar juicio o no. Y luego platicábamos con las señoras sobrevivientes y ellas decían, y o sea, lo que más lamentaban es que no se haya creído su declaración, ¿verdad? Su verdad. Y finalmente eso era lo más importante para poder continuar con el juicio. Yo me recuerdo que una de ellas decía, es que cuando la jueza decía, hable más fuerte y me gritaba, mi voz se hacía más pequeña, decía. Entonces, eso es bastante complejo o bien doloroso más bien, y por eso yo les comento que finalmente, pues las víctimas a veces no buscan ni siquiera una sentencia condenatoria, sino que ser escuchadas y a veces que el Estado le responda por qué le sucedió esto, ¿verdad? Y entonces hay muchas maneras en las cuales el Estado puede darle esta respuesta. Y lo otro que quería yo indicar y justamente hablando del libro que tenemos el día de hoy, la oportunidad de conocer, es que los procesos de justicia transicional nos han dado muchas lecciones, independientemente de estos reveses que tenemos y que hemos tenido y que hemos padecido durante varios años. em, Cuando iniciamos los procesos, pues aportamos diferentes medios de prueba, ¿verdad? Peritajes, como ya lo mencionó Marta, documentos de memoria local o histórica, inclusive este tipo de libros nos ayudan a poder determinar, por ejemplo, cómo se ha construido el Estado como lo conocemos actualmente, a base de qué se ha construido. Yo me recuerdo muy bien en el caso de Mujeres Achí que pudimos escuchar a un perito militar que explicaba de manera detallada cómo a ellos se les había cambiado la mentalidad de decir, nuestro enemigo ya no está fuera del Estado como generalmente nos habían enseñado, que los ejércitos están para defender al país, pero de un enemigo externo. Se nos cambió la mentalidad para decir que el enemigo estaba ahora en nuestra casa, podía ser nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, podría ser cualquier persona, ¿verdad? Era la construcción del enemigo interno y lamentablemente en Guatemala, tal como lo podemos ver en el recorrido histórico que hace Julieta en el libro, es que se fue construyendo a un enemigo interno bien fuerte, ¿verdad? En el tema de los pueblos indígenas. Primero era el vago con la ley de vagancia y una represión total. Luego fue el enemigo y ahora estamos viendo procesos de criminalización por defender la tierra y el territorio. Entonces, lamentablemente, las dinámicas de poder en Guatemala se siguen manteniendo y lo vemos entonces reflejados en estos procesos de los que hice referencia, ¿verdad? También quería mencionar algo que recordé al leer el libro, es una declaración de otro caso que estoy acompañando de una persona que decía que a finales de los años 70, él empezó a trabajar con un grupo de su comunidad para ser promotores de salud, para llevar mejor educación, maestros, herramientas para la agricultura y cómo fueron ellos los primeros que el ejército desapareció. Entonces, al final, cuando escuchamos la historia del país y los estereotipos en relación a los pueblos indígenas, que somos antidesarrollo, que no queremos salir adelante, pero ¿por qué? Es porque el Estado ha generado las condiciones justamente para que los pueblos no tengan una vida digna y que puedan luchar por otro tipo de derechos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy interesante, y ya para terminar, porque ya vi que tengo poco tiempo, quería decir que yo, además de acompañar casos, he tenido la oportunidad de estar en procesos formativos con jóvenes, ¿verdad? Y justamente estoy en un proceso ahora en donde estamos viendo la formación de derechos de los pueblos indígenas y ya he utilizado bastante de estos capítulos justamente para recordar cómo es la historia del país,
Pero lo que quería comentar, cómo este libro puede trascender también generaciones, es que yo tengo un hijo de 7 años que es un devorador de libros, ¿verdad? Entonces, él leía su libro y yo leía de manera electrónica pues me va a dar mucho gusto volver a leer con él este libro y justamente porque ya lo veo yo leyendo esto. Una vez me lo encontré en un rinconcito porque se había encontrado la versión mediada de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Para un niño de 7 años fue seguramente muy impactante y lo vi, pero ya sé que está esto. Y le dice otra anécdota, le dice a su hermana, que le estaba comentando, tengo otra hija de 5 años, y le estaba comentando de que su maestra le había enseñado un poco la historia del país y la invasión de España, y le dice mi hijo, pero que tiene que cuestionar porque es ilógico cuando le cuenten la versión de que cuando murió Tecún Umán, un quetzal se posó en la sangre, en el pecho de Tecún Umán, y que a partir de ahí los quetzales tenían el pecho rojo, porque eso no es lógico y hay que leer para cuestionar eso, le decía. Entonces, este documento nos va a servir bastante también en la familia, pero para la formación en el país. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Le cedo la palabra a Elizabeth Moreno. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Elizabeth Moreno. Yo soy investigadora y coordinadora del equipo PICTA de Avanzo. El nombre es un poco largo. Pueblos indígenas, capitalismo, campesinos, territorios y ambiente. En Avanzo, en distintos momentos, el racismo ha sido un eje de análisis y cada vez desde nuestro planteamiento de investigación estratégica hemos puesto el racismo en, como les decía, como un eje central en el análisis de nuestros procesos de investigación con y desde los sujetos sociales y sus organizaciones. Más recientemente, en los últimos años, en la relación entre machismo, sexismo, patriarcado, extractivismo y racismo, tanto en el ámbito educativo, generando diálogos con docentes, y el equipo PICTA en la región extractiva norte, con comunidades, organizaciones, líderes y lideresas que defienden la tierra, el territorio y que han sido sujetos de desplazamiento, podríamos decir, después del desalojo, que lo mencionaré al final de mi exposición. Entonces, cuando Julieta se acercó a Avanzo, a Clara, para poder apoyar el libro, y cuando nos escribieron para poder leerlo y comentarlo, nos emocionó mucho porque considerábamos que nos podía dar nuevas pistas y nuevos elementos para esta interés estratégico de la investigación de Avanzo. Y tal vez voy a entrelazar algunos planteamientos que ya hizo Martelena o que hizo Lucía, y por el tiempo voy a tratar de responder a algo que me pidieron. Que desde Avanzo, el libro, ¿qué podría servir o qué podría ser de motivador para estudiantes tesistas o de ciencias sociales y para la academia? Eh, yo creo, igual que Lucía, que el libro debe y puede leerse. Debe leerse por el tipo de análisis sociohistórico que hace Julieta, que pone en el centro el racismo para la comprensión de esa configuración histórica de la sociedad y del Estado guatemalteco, en donde el racismo es un elemento instituido. Eso pareciera fácil decirlo, pero colocar el racismo en el centro de nuestros procesos de investigación no siempre es fácil. Y digo, puede leerse porque hay un aspecto muy importante del libro que queremos rescatar, es que es ameno, se lee con mucho interés y no tiene un lenguaje academicista como muchas publicaciones que nos complejiza la lectura. Y
como dice Lucía, no solo su hijo y su hija de 7 años, sino que hemos reflexionado y visto en Avanzo que también desde nuestro planteamiento estratégico, epistémico y metodológico del encuentro de saberes, este libro va a ser un instrumento, un elemento de reflexión, de discusión con las comunidades y los grupos y los liderazgos con quienes estamos trabajando. Entonces, ese es un primer aspecto muy importante. Otro aspecto importante para los académicos, pero para los estudiantes, como me pidió Julieta, tiene que ver con el manejo de las fuentes. Logra hacer un tejido a través del tiempo entre autores y autoras diversos, de distinta visión y posición. Comparto con Martelena que hay que cuestionar más algunos que usa, ¿verdad? Ya mencionó ella de Alberto a otros, pero lo importante es que logra entrelazar en los distintos momentos históricos que ella plantea cómo se fue construyendo esas narrativas y enunciaciones y construcción ideológica desde los sectores hegemónicos, pero también cómo desde la academia se fue construyendo un corpus teórico y conceptual que interpelaba a esta construcción desde la dominación y que fue abonando y construyéndose procesualmente para poder ir comprendiendo el racismo o la construcción histórica del país. También como Martelena me pareció muy interesante y tendría que profundizarse porque no lo hemos hecho, las diferencias que hubo o los planteamientos que hubo en los distintos momentos del movimiento guerrillero, el movimiento revolucionario o político-militar, y qué diferencias sustanciales lo esboza Julieta en el libro entre el EGP y ORPA. El EGP plantea que Guatemala es un país multiétnico, multicultural, etcétera, pero el EGP ORPA pone en el centro el racismo en los documentos que ya mencionaba Martelena de Racismo 1 y Racismo 2. Y para profundizar en ello y problematizar con los sectarismos que caracterizaron al movimiento revolucionario en Guatemala y cómo este sectarismo también lo podemos ver en el hoy en organizaciones sociales cuyo origen ha sido una y otra, y eso tiene que ver con las formas de la apuesta política en su momento y de la apuesta política hoy. Entonces ahí hay todo un campo de indagación e investigación que en algún momento discutíamos con Santiago en la discusión de la mayanización de la vida, ¿cómo era? De la vida cotidiana, ¿no? Y esto que le mencionaba Santiago me hace poner en la mesa que creo que el libro también debe ser provocador de volver a colocar, y uso el volver a colocar, la discusión del racismo en el país. Son momentos o coyunturas. Cuando se construyó la política contra el racismo y la discriminación que mencionaba Martelena, el momento de la mayanización de la vida cotidiana, cuando CalDH coloca el posicionamiento del genocidio como máxima expresión del racismo, que ha sido la base de muchos de los juicios, ¿verdad? De ese planteamiento. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento vamos a construir el encuentro de saberes con las y los intelectuales mayas, que no necesariamente solo la academia? Estamos viendo el planteamiento del movimiento de mujeres indígenas Ununijá, que ha colocado a nivel nacional e internacional el racismo como forma de violencia a lo largo de la historia del país, desde la colonia hasta ahora, que ya lleva 3 congresos sobre racismo, y es el marco de lo que Lucía hablaba, de el trabajo que están realizando con jóvenes, mujeres y hombres
indígenas, de los pueblos originarios, para la reflexión y discusión del racismo. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí, a veces hablando, otras veces levantando memoria, pero si no abrimos nuestra mente, y comprendo perfectamente que Julieta sitúa el libro en las motivaciones que dieron origen, es decir, lo que subyace, eso instituido, explícito o no, pero que está internalizado, que llevó a las prácticas de genocidio en el marco de las campañas contra insurgentes. Pero el reto que nos pone es qué diálogo vamos a tener con esos otros racializados, como ya nos lo decía Lucía, con esos otros que están construyendo teoría desde sus saberes y desde su práctica histórica. Creo que no podemos, desde una academia que queremos de ser crítica, considerar que tenemos la verdad, porque no existe una verdad, pero es importante poner el diálogo del libro de Julieta con esos saberes que son los que están en los que vivieron y siguen viviendo las prácticas de genocidio. ¿Y qué importancia tiene el libro hoy? Creo que ya mencioné algunos de ellos, pero hay algo muy importante que tenemos que ver y analizar, que es no solo el continuum histórico de la ideología racista, de lo instituido en el Estado, de su reproducción en la vida cotidiana, sino que en las formas y prácticas de esas campañas contra insurgentes genocidas en el hoy. Sobre todo en el marco, como ya lo decía Lucía, en la defensa de la tierra y el territorio. En los pueblos Quechí, Pocomchí, Achí, donde trabaja Banzo, luego del desalojo, desde otra noción de tiempo, se enuncia que el pasado está enfrente y la guerra y la gran matanza, como plantearía Ricardo Falla, está hoy otra vez. Se vuelve a poner a las mujeres y a los niños frente a las casas que se queman los animales, se queman sus cosechas, se quema la ropa y se les desplaza a saber a dónde. Y como diría nuestro querido y recordado compañero Quichemarco Chivalam, se les deja vivir para verlos morir. Además de eso, en la criminalización y judicialización a los lideresas y líderes, como planteaba Lucía, se vuelve a repetir el discurso del atrasado, el que no quiere el desarrollo, el que quiere vivir en sociedad, el que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son estrategias que están haciendo que la población se dispute el trabajar en la minera en Izabal o el trabajar en la palma africana, y son tácticas y estrategias de campaña contra el insurgente genocida. Además de eso, lo volvemos a ver en la significación de lo que se nombra a las organizaciones de autoridades ancestrales y pueblos indígenas después del levantamiento de octubre y noviembre. Vendidos, las ONGs internacionales los financian, no tienen criterio, los manipularon, etcétera, etcétera. Y por otro lado, otra vez, el miedo a la insurrección indígena. Y entonces esta necesidad de volver a colocar el racismo en el centro de la reflexión en un momento tan crítico como el que vivimos en Guatemala, donde hay una crisis de Estado que no se reduce a presidencia, ministerio público, es una crisis de Estado profunda de una democracia que fue instalada en la transición democrática como parte de las políticas contrainsurgentes, y eso
que implica y que ha implicado. Avanzo reflexionó sobre eso en un artículo, en una publicación de PAF que se llama La democracia en Centroamérica 30 años después de Esquipulas II, si quisieran leerlo, y cómo ha transitado de la captura a la cooptación y cómo el racismo vuelve a colocarse. Y ese sentido de posibilidad que tenemos de volver a dialogar, de volver a sentarnos, no de manera coyuntural, en la discusión, como sí lo están haciendo las compañeras y compañeros e intelectuales indígenas, que nos permiten estar, discutir, dialogar con respeto y construyendo nuevos saberes, nos puede abrir un sentido de posibilidad. Y termino volviendo a recordar, y creo que es un homenaje a nuestro compañero Marco Chubalán, que murió este año, que nos podría permitir resurgir y florecer de las ruinas para poder construir una vida y una muerte digna. Gracias. Gracias, Elizabeth. Bien, Santiago, nuestro conversador. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Quisiera empezar pues agradeciendo a Julieta la estar aquí hoy, de haber venido a Guatemala, haber tenido la excusa para venir, ¿no? Y de pues estar en esto, bueno, amigos como Manuel, que hacía tiempo que nos veíamos, y mujeres tan poderosas como ustedes, ¿no? Empezando por ti, pero Lucía, Elizabeth, Marta, ¿no? Y aprovechar para recordar a otra mujer poderosa, compañera de Flaxo, Simona, miembro de Claxo, ella también, que hoy hubiera estado aquí con nosotros, ¿no? Entonces, para mí eso es una ausencia muy importante, ¿no? Pero bueno, para entrar ya... bueno, me tengo que presentar. No conoce. Pues eso, soy Santiago Bastos, investigador social. Trabajé aquí en Flaxo durante 20 años, ahora estoy en México, trabajando en Ciesas, y luego formo parte del equipo de prensa comunitaria. Y todo este tiempo dedicado a investigar pues, alrededor de lo que yo ahora llamo dimensión étnico-racial de Guatemala, para intentar entender, ¿no? Y sobre todo a partir del acompañamiento y análisis de mayas, actores políticos indígenas, ¿no? Eso ha sido un poco lo que me ha llevado, lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que agradecerle a Julieta haber obligado, porque ahora tenemos a estas alturas es muy difícil tener tiempo para leer un libro completo, entonces obligarle a uno a leer pues siempre es muy bueno, ¿no? Volver a mí me encantó la inmersión en la historia de Guatemala otra vez desde nuevas visiones y todo, y me pareció además, pensándolo al final, como o sea, el repaso histórico de dos tópicos que, bueno, estos días se ha hablado aquí y ahora en la mesa también, creo que son dos tópicos que han marcado mucho bueno, de los últimos 30 años de Guatemala, de esta, yo no sé llamarla, pues conflicto, transición, justicia transicional, ¿no? Pero de toda esta situación en que estamos, pues son dos ejes que han estado ahí presentes, ¿no? Y que pues están muy cargados de valor y de, pues sí, como se demuestra, ¿no? Y lo que me gustó mucho del libro, y me pareció que ese es el ejercicio que yo considero que es parte de nuestra obligación, es ese análisis fino, ¿no? De los conceptos. Es decir, a ver, hablamos de genocidio, pero eso significa hablar de prácticas genocidas, políticas genocidas, intenciones, motivaciones, o sea, desglosar lo suficiente como para poderlo entender. Y lo mismo con el racismo, o sea, tú insistes mucho en la diferencia, o sea, no es lo mismo la discriminación que la segregación, y eso que pareciera que está todo junto, pues no, y eso es lo que nos sirve para analizar, para ver ahí, ¿no? Entonces, me parece que ese rigor y ese cambio en el tiempo, ¿no? No es casualidad que sean 200 años casi los que están ahí, ¿no? Porque van, bueno, 150, van construyéndose y se va sumando, ¿no? Entonces, bueno, puesto desde ahí y viendo lo que yo he trabajado, pues yo le planteé a Julieta la posibilidad de decir, bueno, ahora mismo en qué estamos, ¿no? ¿Dónde han quedado esos dos asuntos? Pues aquí
ya se ha hablado, ¿no? Y partiendo de una idea que a mí me parece como muy, muy dura, pero muy, muy útil también en ese sentido, ¿no? Cuando tú dices ahí, Julieta, que los genocidios tienen intención fundacional. O sea, eso me parece que es algo muy duro. No es un punto final, no, es empezar algo. Entonces, ¿qué es lo que ha empezado después de ese genocidio? ¿En qué estamos, no? Bueno, pues llevamos aquí 2, 3 días discutiendo los resultados de ese genocidio, ¿no? Pero a partir de esa idea, yo diría, bueno, pues eso, ¿no? El genocidio. ¿Qué pasa con el genocidio? Bueno, ya menos en cuestiones concretas, pero ya no hay una práctica de Estado de tierra arrasada como la hubo en aquellos momentos, menos mal, porque eso fue. Pero claramente podemos encontrar los efectos, pues ya ha hablado Elizabeth bastante aquí. Esta mañana Ismu Cané nos ha estado contando también de los efectos todavía del miedo, ¿no? En la gente después, o lo que decía Lucía, ¿no? Después de tanto tiempo, todavía hay, o sea, digamos que todavía está presente todo aquello. Yo me acuerdo en los 90 cuando veíamos a Conavigo, a Condeg, el Cook volviendo a la calle, decíamos, mira, y parecía que los habían acabado y ahí están. Pero claro, la cosa era mucho más profunda que todo eso, ¿no? Y esa profundidad se nota, lo vemos en las mismas acciones, en las desconfianzas. Me decía ayer otro amigo, nos faltó una generación que se fue entera. Y esa generación es la que nos tenía que haber trasladado un montón de saberes políticos, mayas, etcétera, ¿no? Pero luego hay otro asunto que a mí me parece también, que es precisamente esa renovación de las prácticas genocidas. También dice Julieta que el genocidio no está en la característica del grupo, sino en la intención del perpetrador. Y ahí es donde yo creo que está más presente toda esa ética genocida, ¿no? Pues se ha hablado aquí del enemigo interno, esa idea que sigue presente, lo que tú decías ahora, ¿no? Esa idea de siempre decir ellos son, ahí están, todo eso sigue presente. Y ahí me parece muy interesante pensar hasta qué punto, lo planteo así, o sea, yo estoy aquí planteando ideas para, no quiero hacer tesis, ¿no? Porque para eso hay que escribir mucho, ahí provocamos, pero hasta qué punto todos esos planteamientos del enemigo interno que en los años 70 generaron todos esos genocidios, ahora están generando otro tipo de acciones, pero siguen siendo un elemento político, ¿no? Lo del enemigo interno, que es esa, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos toda esa parte, ¿no? Y está presente también en todo lo que hablábamos esta mañana, que Carlos nos hablaba del pensamiento neoconservador, neofascista o como queramos pensarlo, pues ese es un pensamiento que está intrínsecamente cargado, ¿no? Que estaba en la base de todo aquello, ¿no? Pero bueno, yo no soy especialista en genocidio, aquí hay ustedes son los que saben de eso. Y claro, si hablamos de racismo, pues ya lo ha dicho aquí todo el mundo, claro que sigue habiendo racismo, claro que está ahí. Y ahí es donde yo digo, vamos a ver cómo, ¿no? O sea, digamos que el constatar que está el racismo no nos tiene que decir, bueno, cómo está, siguiendo un poco ese planteamiento que tú haces de decir. Y entonces yo me pregunto, y me lo pregunto, no tengo respuestas, ¿no? ¿Cómo está actuando el racismo ahora mismo? La sociedad de guatemalteca de ahora es profundamente diferente a la de hace 40 años cuando se dio el genocidio. Ese era un tipo de sociedad totalmente diferente a la actual. Incluso una amiga, hablándole de esto el otro día, me decía, pues ahí en San Martín Gilotepique, en el mismo sitio donde Ismucané nos cuenta esto, la gente dice que ya no hay racismo, porque ya no hay ladinos, se fueron del pueblo y ellos ya no trabajan en las fincas. Entonces ya no es ese racismo que estaba ahí, ahora es otra manera de ejercer. Entonces yo ahí planteo como 2, 3 líneas que me parecen interesantes. Por un lado, un elemento que está en toda América Latina, que es el aumento de la desigualdad, ¿no? Un aumento brutal de la desigualdad, que parece duro decir que en Guatemala podría aumentar la desigualdad. Pues eso, ese aumento de la desigualdad, yo planteo que está dando como resultado situaciones estamentales otra vez, situaciones en que hay diferentes códigos y diferentes fueros para diferentes personas. Y esa estamentación está racializada. Esa estamentación, lo que pasa es que yo planteo aquí a los técnicos, ¿no? Cómo la blanquitud ahora ya no tiene tanto que ver con la sangre o con el origen, sino tiene que ver con el mercado y con la capacidad de compra, ¿no? Se blanquea mucho más fácilmente, ¿no? Pero claramente para mí hay un estiramiento de la sociedad y eso en Guatemala yo planteo la hipótesis de que hay una recriollización de las oligarquías que rompieron el pacto con los ladinos, que de alguna manera se generó desde la época liberal y que llevó hasta el genocidio. Ese fue quizá el mayor servicio
de los ladinos militares, ¿no? Pero ese pacto, de alguna manera, yo tengo la impresión de que ya se rompió, porque estos nuevos criollos, que digo que no solo es de sangre o de color, ahora voy a hablar más con eso, rompen con el resto de los oscuros, algo que siempre estaba ahí. Pero ese momento del racismo asociado al café ahora está dando lugar a otra fase, ¿no? Porque frente a esta situación hay otra cosa que lo complejiza más, que es que han aumentado mucho los diferentes modos de diferenciación social, tanto en el mundo ladino como en el mundo indígena. Un elemento que es producto de la desigualdad más brutal, que es la migración, genera desigualdad al interior de las comunidades al monetarizar esas comunidades y crear internos. Pero eso se da tanto en mayas como en ladinos, ¿no? Luego, este neoliberalismo ha generado un montón de vías emergentes de capitalización. Quizá el turismo podría ser un ejemplo de ello, que también genera este tipo de desigualdades, pero la corrupción quizá es una de ellas y el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado es una realidad presente en toda la sociedad y a lo que yo voy es cómo esto de alguna manera complejiza, no digo que lo anula en absoluto, pero complejiza cómo se ejercen esas dominaciones. Si pensamos que finalmente el racismo es una tecnología de poder para generar y justificar desigualdad, ¿cómo se da en estas situaciones? ¿Cómo da? Yo tengo por ahí algunas ideas, algunos, pero no me atrevo tampoco a plantear, ¿no? Y me parece que de alguna manera el pacto de corruptos representa una cristalización política de este nuevo tipo de intento de romper, ¿no? Y dentro del pacto corrupto, pues tenemos, que eso me parece muy gráfico, a una ladina de Zaragoza y un cachiquel de Comalapa liderando toda la, ¿no? Que son Doña Consuelo y Curruchiche, ¿no? Y ahí están los dos que siguen ejerciendo el poder, como nos decía también Carlos esta mañana, para ver si se pueden sumar a esos espacios donde solo está el CACIF y donde tienen ahí, ¿no? Pero hay otra vía en que se genera esto desde elementos o desde puntos de vista, ¿no? Y en medio de todo esto está toda la labor encomiable, y desde luego yo aquí mis respetos, Lucía, que hacen todos ustedes, todos los activistas, líderes intelectuales, o sea, todo lo que está, lo maya, toda la demanda maya y todas las críticas maya, lo que está suponiendo para esta sociedad, en un sentido de romper y de cuestionar y de abrir espacios, etcétera, ¿no? Y eso es parte de todo esto también. Y eso, aunque abre espacios, también genera contrastes. Bueno, y todo esto, en medio me preguntaba también Julieta, así, dos preguntas de esas así tan inocentes, ¿no? Como suele soltar, ¿no? Oye, y entonces, ¿tú qué crees que pasa ahora con la comunidad imaginada? ¿Hacia dónde va la identidad nacional? ¿No? En mitad de todo esto, ¿qué comunidad se está creando, no? Pues todo esto, lo que yo estoy planteando, apunta a una digresión, una separación de la comunidad imaginada, pero si nos atenemos a cómo estaban las calles de esta ciudad hace un año, cómo estaba el país hace un año, ahí se estaba recreando, simbolizando y reforzando algo parecido a una comunidad imaginada. Se estaba haciendo una propuesta de nación, yo no sé si plurinacional, pero desde luego en ese momento se podría hablar de una nación de comunidades, de una nación que sí respetaba esa diferencia. Pues bueno, quizá eso, recordarlo a estas alturas ya nos parece, ya no nos recuerda, pero en ese momento todos creímos en eso, ¿no? O sea, hay esos destellos, hay esos empujones, esa manera de salir hacia adelante, ¿no? Y como yo le digo siempre a mis estudiantes, miren ustedes, considerar que el racismo y las construcciones étnicas son construcciones históricas, lo que nos permite es pensar que las podemos cambiar. O sea, que no son maldiciones divinas y que entonces tenemos que seguir empujando. Y para eso sirve tu libro. Ok, bueno, gracias. Yo creo que Julieta ha de estar más que satisfecha. Este libro, como lo han dicho nuestros panelistas,
provoca, cuestiona, induce, genera tantas cosas. Eh, Nos lleva a espacios que probablemente en la cotidianidad dejamos de lado, pero que están vigentes, con otras características quizás, en otra Guatemala quizás, pero bueno, están ahí y son problemas que obviamente no se resolverán en el corto plazo, pero aportes como el de Julieta y aportes como de nuestros y nuestras panelistas creo que sirven y por mucho. Bien, creo que cumplimos con la tarea y con el tiempo. La tarea de la moderación es la peor, ¿verdad? Tener que callar a la gente cuando uno quiere que siga y siga y siga y siga, pero lamentablemente toca. Eh, Hay otra actividad en el Palacio. eh, Creo que todos y todas están invitados, invitadas, si se registraron, por supuesto. Ah, ok. Pero no, pero nos han informado eso, que las normas de la casa no lo permiten. Y vamos a respetar evangélicos. Pero está muy bien porque el reglamento es ese, así que vamos a ir a la vereda. ¿Eh? Que queríamos hacer la clausura y la cierre pero podemos brindar afuera. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo a Marta, Santiago, a todos los panelistas, todo a Manuel y a todos los que están aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. El libro es de acceso libre y abierto, así que había unos ejemplares en papel, son poquitos, pero todos lo pueden descargar y leer ahí. Gracias.